Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches todos, querida comunidad hispanohablante de Humanizarte e Intro. Bienvenidos sean todos hoy, sábado 8 de junio de este 2024. Deseo se encuentren muy bien y en pleno uso del gozo que es vivir. Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Blanca Elia Venegas y en representación de Intro, el evento de enneagrama más grande de Iberoamérica, estoy aquí nuevamente con ustedes para continuar con esta serie de ejercicios de diálogo, discusión, preguntas y respuestas y, ¿por qué no?, pláticas increíbles que hemos denominado la entrevista. Y en este episodio 10, ¿pueden creerlo? Ya llevamos 10. Tengo el honor de conversar con una mujer que para la gran mayoría de los que llegamos y habitamos en el universo del eneagrama, ubicamos prácticamente de inmediato. Usted, al igual que yo, habrá escrito la palabra eneagrama en el buscador de YouTube y sí o sí, el nombre de esta mujer nos aparece. Y sin así habérselo propuesto, ella acompaña a los curiosos del eneagrama, que muchos nos volvemos eneagramistas después, autodidactas, en una serie de curso propedéutico e inmersión al eneagrama. Ella es una apasionada, una mujer que nos ofrece toda la información que ustedes y yo podamos tener. Ella es un gran referente y cómo no serlo si su trayectoria profesional cuenta con estudios en psicología clínica, máster en psicoterapia, máster en coaching, presidenta de honor y fundadora de la Asociación Española de Enneagrama, presidenta de honor de la Asociación Española de Terapistas Asistida con Animales y Naturaleza, profesora acreditada con distinción de la Asociación Internacional de Enneagrama. Asimismo, profesora de psicoterapia con animales y naturaleza. Y, claro, una mujer apasionada e intensa, madre de 3, abuela de 4. Hoy se encuentra con nosotros nuestra querida Isabel Salama. Isabel, querida, bienvenida seas. Tu micrófono, querida. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. Para mí es un gran honor estar aquí contigo en estos momentos y bueno, y representando a Intro, ¿no? Algo con lo que estamos conectadas desde hace ya 2 años. Es correcto, Isaac, muchísimas gracias. Y muy bien, fíjate bien, por el poder que se me confiere como la entrevistadora, te propongo que en los próximos minutos hagamos un ejercicio de introspección. ¿Aceptas? Sí, me pongo a tu disposición, estoy a tu servicio. Muchas gracias, querida Isa. Querida Isa, la comunidad de Intro y para todos los que se suman, estamos en una genuina curiosidad de saber quién es la mujer que lleva por nombre Isabel. Platícanos acerca de ti, cuando pequeña, en esa década de los 60, en tu natal España, ¿cómo vivía Isabel? ¿Y cuál es tu recuerdo que más te gusta compartir de tu infancia? Bueno, a todos nos cuesta hablar de nuestra infancia y especialmente a los tipos 4 por la cuestión de ese pasado que no terminamos nunca de acarrear. Pero sin embargo, cuando estabas hablándome de ello, me venían imágenes de estar jugando, de estar bañándome en la piscina, de estar yendo al colegio con el chofer, de estar con la tata, que fue la que nos crió, en un ambiente, bueno, pues en el que todo iba bien, no pasaba nada, había mucha alegría, mucha prosperidad. Y bueno, esto sí, yo empecé como a destacar en algunas cosas extrañas y en otras no tan extrañas. La cuestión era mi introversión, mi comunicación brutal con los animales que se producía, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso preocupaba un poco el tema de que yo dijera que yo hablaba con mis perros, con mis, bueno, que estábamos rodeados de animales. También fui tenista, pianista, me encantaba, siempre era la representante del colegio y era muy extrovertida, también a la vez extrovertida e introvertida, las dos cosas. Mucho mundo interno, pero mucha pasión.
Y bueno, pues tuve muchos hermanos, y yo era muy sargenta, y era muy estricta y bueno, parecía más un uno en un momento dado, ¿no? Y recuerdo muy líder y muy mandona. Pero bueno, debo decir que no, las cuestiones de, pues como todos pasamos una época cuatro, lo hablaba el otro día en un debate de YouTube, de estos vídeos que dices, el encuadrarse es cuando te enamoras, cuando vienen las hormonas, cuando de repente empiezan a ocurrirte cosas, y cuando de repente empiezas a interpretar el mundo, y entonces ahí es donde aparece el ego, ¿no? Y efectivamente ahí pues me comencé a sentir incomprendida, rara. Y yo recuerdo, no arreglaba nada que te pusieran aparatos en los dientes y tener el pelo rizado, y una serie de ornamentos que en esos momentos no favorecían, vamos a decir, lo que yo en esos momentos más que líder y mandona quería, que es de ser una coqueta y ser... Y entonces empezaron las historias, ¿no? De la intimidad, ¿no? Que me han perseguido toda la vida, ¿no? Esto, que el cuatro transmisor y tal, bueno, pues es como una especie de discapacidad y tal, ¿no? Que uno experimenta, ¿no? Haciendo muchísimas cosas bien, hay algunas que cuestan muchísimo, independientemente incluso hasta de la información. Y bueno, estudié psicología, pues entre otras cosas porque, bueno, mi madre me dijo que estudiara psicología y en esos momentos pues sí que era entender qué es lo que pasaba. Y entonces efectivamente estudié pedagogía y estudié muchísimo y me encantaba estudiar. Lo combinaba además con, bueno, una vida plácida, tranquila, próspera, y en la que no pasaba nada, tenía a mi novio. Y bueno, pues esto, nada, nos estamos enfrentando a abrir la puerta en que de repente todo ese mundo se derrumbó, ¿no? Pero hasta ahora lo que debo decir que es que, bueno, esto recuerdo mis cuatro hermanos, mis padres, mi tata, mi chalet, la piscina, el tenis, los caballos, y tal, yo tenía una yegua que se llamaba Lassie. Y ahí empezó mi pasión, ¿no? Por la comunicación con los animales que luego, como bien has dicho, he llevado a cabo en mi vida profesional. Wow, mira, es que tú lo platicas y es inevitable estar contigo y no sentir esa intensidad del ser. O sea, si de algo yo me enamoré de ti cuando te conocí, es ¡fum! Que lo transmites en todos tus videos de YouTube, en todos los podcasts que te hemos escuchado cuando no te conocemos en persona, y cuando ya tenemos el gusto de verte en vivo, ¡fum! O sea, es que eso es expansivo de una manera espectacular. Y entonces, cuéntame algo que me llamó mucho la atención de todo lo que nos narraste ahorita. Entre la intensidad de vivir como lo vivías absolutamente todo y la palabra rebeldía, ¿cómo lo vives? ¿Cómo vive esa joven Isabel la intensidad y la rebeldía? Es una mezcla muy explosiva. Eh, Es decir, nosotros vivimos en los años 60 y 70 en la ignorancia del pensamiento filosófico, del pensamiento que fuera más allá de lo que era el presente. La información no llegaba, ¿no? No estábamos bajo bueno, pues un estado político pues, en el que no se llamaba el rincón espiritual, pero que era católico de Europa, ¿no? Pero no llegaba la información. Fue cuando entré en la universidad que coincidió cuando que hubo un cambio de régimen, entramos en la democracia. Fue un momento apasionante de la vida. Y efectivamente, me encantaba correr delante de la policía franquista o todavía pseudo franquista y salir corriendo y algunos nos pillaban y luego que viniera mi madre a cogerme al calabozo era otra de mis morbos horribles porque para ella era como algo terrible, ¿no? Y para mí era una gozada. Siempre pasábamos miedo. Y claro, bueno, pues cuando de repente tienes retenido y retenido y retenido y retenido algo tan pasional y algo tan intenso, pues si le abres una puerta, ¿no? Y esa fue la primera puerta en la que se abrió otro personaje, ¿no? Porque en cada momento de nuestra vida somos un personaje. Y luego
dependiendo de con las personas con las que nos relacionamos, somos diferentes personajes porque con cada persona con la que relacionamos sacamos un personaje. Y entonces es muy gracioso pues ver cuáles por lo menos han sido los personajes principales, ¿no? Bueno, te contaba pues la persona pues que se comunicaba con los animales, que había tenido una infancia feliz y que, bueno, pues que había vivido con un liderazgo y también con una ausencia completa de lo que se llama la parte materna, paterna, eran padres distantes, ¿no? Nosotros no, pero sin embargo eso, como era así, y uno no se planteaba alternativas, insisto, porque había falta de contenido en el tema de la explicación de las cosas, fue cuando todo eso se abrió, cuando salió el siguiente personaje que fue un personaje terrible. Es decir, ahí de repente esto efectivamente salió con toda fiereza alguien, sí, muy atractivo, muy expansivo, muy brillante, muy enloquecedor, muy apasionable, muy vamos a decir, propenso a las intensidades de la vida, al baile, a la noche. Además, me casé con una persona muy cerca de lo que era el pop español, que se dio en la movida madrileña, un movimiento internacional muy importante que fue como una especie como de destape absoluto de los instintos, emociones y pasiones que ocurrió en Madrid en los años 80. Yo me libré, yo creo, de morirme directamente y tal en el intento, porque murió mucha gente y no tiene ninguna gracia, pero sí que es cierto que el universo vela por uno y tal en un momento dado. Y me enamoré enloquecidamente del que fue mi marido y el padre de mis hijos y me fui a París. Y entonces en París no se vivía eso, todo lo contrario, era una ciudad que además dicen que fue un gran momento de esa ciudad. Y la viví desde el año 83 hasta el año 90 prácticamente, ¿no? Y fui muy feliz y tal. Fui ama de casa, madre de familia, tuve a mis hijas y debo decir que fue un momento plácido y absoluto, ¿no? La maternidad y mi marido, ¿no? Entonces, luego volvimos a Madrid y entonces ahí salió el siguiente personaje, ¿no? Pero bueno, imagínate los contrastes, ¿no? De los diferentes personajes y hasta qué punto la rebeldía, si uno es feliz. Si uno no termina de situarse, y toda la parte biológica, ¿no? De crear un nido, eso fue una parte pues, preciosa de mi vida, ¿no? Yo muchas veces le he dicho que en mi próxima vida quiero ser ama de casa, ¿no? Es decir, que sí, porque realmente estaba en mi papel, ¿no? El instinto de conservación es precioso, es muy bonito, y le crea a uno además cuando el nido está cumplido, no muchas ensoñaciones con respecto a que uno quiera nada más en un momento dado. Pero te diré de todas formas que siempre había como un gusanito, que muchas veces a alguien he hablado del gusanito, ¿no? Es como que independientemente de todo lo feliz que era, algo pasaba. Entonces ¿Algo yo no sé. te faltaba algo, Isa? Era esa pieza que decía, no termina de encajar. Ah, ya. Y además es brutal porque cuando ya lo compartes y no es un secreto ancestral, ¿no? Que esconde oscuros misterios y tal, ¿no? Que pueden ser una mancha oscura que tenga uno en el alma. Y ves que estamos rodeados de gente no solamente cuatro y tal, sino que el tema de que te falte algo cuando estás haciendo una vida biológica o cuando estás haciendo una vida, vamos a decir, sin más allá que tu zona, pues hay gente que tiene llamados, que Claro. son carencias. Yo no sé si yo no experimentaba la carencia en esos momentos como una tristeza o como, no, sino como que no sé qué me pasa. Y además como de tratarlo de ocultar porque además me parecía como muy egoísta, ¿no? Es decir, y como un poco incomprensible, ¿no? Es decir, no, tampoco me tenía yo palabras para explicarlo. Esa es otra, ¿no? Las palabras llegaron después, cuarto persona. Años después. Lo entiendo perfecto porque yo viví la maternidad de una manera muy similar. De hecho, de una manera muy similar, digo, espero que en la siguiente vida, si me dan la oportunidad de volver a tener estos tres críos y volverlos a tener como mis hijos, pues deseo hacerlo de una mejor manera porque fue muy incipiente mi participación como madre, porque sí, se vive de una manera diferente.
pero me llama algo mucho la atención de todo lo que nos has platicado y sé que tiene que ver con tu instinto transmisor. ¿Tú crees, esto es algo que ahorita me está formulando en la cabeza, ¿tú crees que las personas que nos identificamos con el instinto transmisor somos más fácil de hacer este ejemplo del camaleón? Cuando estoy contigo me comporto de una manera, cuando estoy con el otro voy y lo hago justo para poder lograr esta conexión con ese otro o con el proyecto o con lo que esté sucediendo en el momento en el cual yo me estoy entregando. ¿Tú crees que para las personas que viven y se identifican con el instinto transmisor les sea más fácil o todas las personas realmente lo transitamos así? Es una pregunta interesante porque realmente tampoco la había valorado yo de esa manera. Es cierto que el instinto transmisor, el instinto sexual que se llama, pero que no tiene por qué ser por sexo, y por eso me gusta llamarle transmisor, que es una intensa conexión con alguien para crear algo. Porque hacemos yin, yang, pum, fuego y tal, ¿no? Oye, escribimos un libro, oye, escribimos un artículo, oye, montamos un curso, oye, es decir que cuando está activo el sesgo instintivo, y de repente uno se pone, pues suele el instinto también ser muy inteligente para elegir a la persona con la que hacer un yin, yang, pum, fuego. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que Total. puede ser una conversación, un saludo, una mirada, un abrazo, quiere decir, se puede ser de diferente tipo de conexión, porque depende del eneatipo, la personalidad que uno tenga para la conexión, pero sí que hay una listeza. Puedes meter la pata y tal y no salirte bien, y eso se aprende, ¿no? Pero sí que hay una listeza para saber si es adecuada o momentánea en el instante, porque somos muy seductores. El instinto transmisor es muy seductor. Es decir, entras con un Inolvidables, Isa, seductores e inolvidables, ¿sí o no? ese es el instinto, hacerse inolvidable. Y ya está, y tal, ¿sabes? Es decir, me voy y tal, pero ya está. Quiere decirse, luego las cosas pueden tener continuación o pueden no tener continuación, pero cuando el instinto ha quedado satisfecho y ha creado un recuerdo, que es el hijo de ese encuentro, ya está. Es decir, se me recordará en mi ausencia. El instinto sexual es, en la naturaleza, se me recordará en la muerte a través de mis genes. Es decir, seguiré vivo. Sí. Es decir, ese es el instinto sexual en vida, es vivir en muerte. El sesgo transmisor en humanos es que se me recuerde, dejar un legado, dejar un recuerdo, dejar un impacto, dejar algo. Hombre, ojalá sea maravilloso, puede ser Ojalá. horrible, Sí, claro, claro. Sí, claro, pero sin embargo el sesgo está satisfecho. claro. Ya me hace Misión. inolvidable. Entonces, depende del nivel, el recuerdo que vas a dejar va a ser maravilloso, bueno, regulín, regular o espantoso, ¿sabes? Depende del nivel de desarrollo que tengas. Pero el sesgo instintivo habrá quedado satisfecho, porque le da igual la calidad. ¡Ah! Es que es muy básico. Claro. Simplemente va El y instinto actúa. es dejar recuerdo y tal, ya está. Claro. Es Dependerá de tu nivel de integración, de qué tamaño de tus recuerdos quieras y la calidad de los que sean, ¿no? Sí, eso es brutal, ¿no? Porque cuando uno ha pasado por diferentes estados y niveles de desarrollo, uno se da cuenta de los diferentes recuerdos que uno haya dejado a través en el mundo, ¿no? En la vida. Total. Cuando tienes hijos, esto, bueno, esto tratas de, hay una reflexión, ¿sabes? Sobre el tipo de recuerdos que quieres dejar, ¿eh? Porque son también los recuerdos que les dejas a tus hijos. Mm. Totalmente. Que se llevan tus genes y que te van a sobrevivir, ¿no? Yo recuerdo en una ocasión que mi hermano Luis tuvo una hija y la llamó Isabel, con lo cual la hija es Isabel Salama. Y de repente empecé a paranoiarme de los recuerdos que estoy dejando Isabel Salama en internet y tal, porque esta niña los heredará. Y tal, y gracias a Dios siempre me he portado bastante bien en internet, gracias a Dios, ¿no? No te voy a decir que siempre, ¿no? Pero ahora nosotros llevamos el internet desde el año 93.
Con lo cual ha sido cada vez más peligroso Internet en el sentido de de la expansión de las noticias, ¿no? La Pero sí, inmediata, uno se claro. reflexiona y uno, pues esa parte rebelde es muy interesante porque siempre se puede tener. No hace falta prescindir de la rebeldía. Puedes Hay que estar tomarla. perfectamente adecuada siendo rebelde. ¿Tú crees que la rebeldía bien educada es una muy buena herramienta? Sí, absolutamente. Y uno es muy feliz cuando consigue. Fíjate que te voy a decir una cosa que es muy extraña, ¿no? Cuando uno consigue de repente conseguir que lo que me dé la gana a mí también le dé la gana al universo. Es impresionante y tal, ¿sabes? Como de repente y tal, pero claro, uno se lo tiene que ganar. O sea, Claro. esto se exige y tal, como hacemos cuando somos pequeños y tal, ¿sabes? Que no, mira, tal, tengo mala suerte y tú no, y, y pataletas, quejas, de eso sé yo mucho y mi subtipo ni te cuento, ¿no? Pero a medida que uno va avanzando en la vida, uno se va dando cuenta de que se te permite un grado de rebeldía precioso, además, mucho más elegante y mucho más interesante cuando se te ponen los dientes, ¿no? Se pone uno feísimo, tal, ¿no? Entonces, yo voy a ser una rebelde toda mi vida y lo soy y soy antisistema. Vivo por libre y tal, hago lo que yo quiero y lo que me permite la vida y tal, ¿no? Pero no lo que yo tendría que hacer en el paradigma cultural en el que vivo, eh, me salgo un poco y tal, pero que me salgo no con chulería, sino porque me lo he ganado. Es decir, que es lo que quiero decirles a todos los cuatro, y tal, ¿no? ¿Sabes? Que sí que se puede, pero que hay que ganárselo, no exigirlo. ¿Eh? El poder ser rebelde y el poder salirse de la norma y el poder decir que sí cuando a uno le dé la gana y que no cuando a uno le dé la gana también. Eso es maravilloso. Claro, claro. No, 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 por favor, en cuanto tengas el máster de cómo salirse de la gana de la manera más elegante, yo ahí, número uno, asistencia. Querida Eso. Lisa, 1994, tú muy joven, 35 años, y llega y hace toc toc el eneagrama de la personalidad a tu vida. ¿Cómo fue eso para ti? ¿Cómo te impactó el eneagrama? Bueno, pues aquí va a salir otro personaje porque toda mi vida, mi marido, mi matrimonio, la salud próspera de mi familia y todas las bases en las que yo me estableció se quebraron. Wow, ¿Eh? Absolutamente todas y tal, ¿sabes? O sea, me quedé sola con mis tres hijos sin un duro. Cuando decimos sin un duro en España es sin una peseta, ¿sabes? Cero. Yo no una había. mano adelante y en la otra tres niños. Sí, exactamente y tal, ¿no? Pero bueno, nunca te deja la vida solo. Y bueno, pues apareció lo que fue mi maestro, la persona que me dio la mano y confió en mí, que es José María Poveda de Agustín, lo he dicho mil veces, ¿no? Pues psiquiatra, psicoterapeuta, filósofo y otro rebelde. Un rebelde, pero que ya mi rebeldía era naif y tal, en comparación con la de él. Pero fíjate la correspondencia, ¿no? Es decir, hizo una especie como de cañonazo a la psiquiatría tradicional y entró con la psicoterapia, vamos a decir, humanista, con la psicología transpersonal, con el chamanismo. Y un día, en su casa y tal, ¿no? Con una depresión como aquí a China, pues él era un 7 conservación, lo he contado muchas veces, y tenía cajas de libros sin abrir. Y le dije, oye, voy a abrir unas cajas, ¿no? Y me fui a abrir unas cajas y al cabo de 3 horas él apareció y es que había aparecido un libro amarillo, se llamaba El Eneagrama, de Len Palmer, ¿no? Y me quedé mirando y tal, ¿no? Un símbolo, tal, oye, qué cosas, anda, la psicología diferencial. Y eso es algo que a mí siempre me había llamado, lo único que me había llamado a mí la atención de mi carrera, era cuando me formé un poco en psicoanálisis junguiano y tal, ¿sabes? El tema de la psicología diferencial, ¿no? Y de repente leí el eneatipo 4 y tal, y fue como una cosa de esta de sincronicidad absoluta, ¿no? Y como estaba en ese momento, pasando ese momento y tal, aluciné y dije, no sé, esto es la leche y tal. Y así hablábamos y entonces a mí cuando algo me apasiona, pues soy un peligro vital, ¿no? Y entonces lo que hizo José, que además era un buen delegador, pues una de las cosas que me delegó y tal fue que me ocupara del eneagrama.
A otra le delegó la psicología integral, a otra le delegó las constelaciones familiares. A mí me tocó el eneagrama por la pasión que le puse, ¿no? Y ese fue el comienzo de este camino, ¿no? Todavía quedaba muchísimo camino por recorrer, pero tuve la correspondencia de esto, de que había personas en Internet, porque claro, José María me llevó a la universidad. Yo fui profesora 25 años del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no? Y entonces tuve el gran honor, él fue mi jefe siempre, el profesor, ¿no? El titular. Y bueno, pues imagínate con lo que pude aprender. Me volví a hacer la carrera de psicología porque la asignatura era psicología médica, y ahí luego me hice profesora de psicología médica e introducimos el eneagrama. Lo que pasa es que tuvimos una experiencia un poco complicada, cuando de repente se llamó a Claudio Naranjo a que viniera a la universidad a darnos un curso de eneagrama o algo, porque veíamos que el eneagrama aquí en España lo llevaba fundamentalmente Claudio Naranjo. Luego ya empezamos a cuchichear y ya nos encontramos con más personas, pero muy pocas que llevaban el eneagrama o que habían hablado de eneagrama o que conocían el eneagrama. Eh, y, y cómo había sido el comienzo de este hilo que te estaba diciendo. Bueno, pues fue impresionante, ¿no? El tema de esa faceta. Ah, sí, conecté con personas, y por eso estamos tú y yo ahora mismo aquí. Éramos muy pocos en Internet, y entre los pocos que habíamos en Internet éramos yo, servidora, Jorge Mendoza, Fernando Uribe, Óscar Ayala, y Óscar Ayala y Fernando Uribe, íntimos amigos de Germán Benavides, que también apareció, y éramos unos pocos y tal de habla hispana, que estábamos en Internet hablando de enneagrama. Y entonces nos hicimos amigos del alma y tal, ¿sabes? Y esa fue como esa faceta. Te estaba hablando de lo de Claudio Naranjo, que es lo que te había interrumpido. Si me permites, lo cuento porque tiene mucho que ver con lo que pasó. Bueno, pues José María se quedó completamente traumatizado porque, claro, vino y dio las pasiones capitales, pero en su más negra oscuridad, ¿no? Y claro, en la universidad, y José María era un 7 conservación, pero 7, o sea, es decir que era todo. Yo creo que vino, Claudio Naranjo estaba muy enfadado de que estuviéramos hablando de eneagrama en esas épocas, era muy territorial con el eneagrama. Y yo no sé si fue como una especie como de venganza, ¿no? El caso es que ya José María pasó completamente de eneagrama y tal, ¿no? Y entonces era yo quien llevaba el eneagrama con su autorización, pero siendo yo a la universidad. Y entonces, bueno, eso fue una de las facetas. Y con mis amigos que conocí en Internet, y entonces, si quieres, te paso a contar un cuarto personaje, ¿no? Porque más o menos las cosas confluyeron en esos momentos. Me dirás, bueno, ¿y qué hiciste con lo de la mano delante y otra detrás? Pues fue brutal. Resulta que a José María le gustaba mucho ir en moto y tal, y en un momento dado se metió un cachiporrazo en la moto y le tenía que sustituir yo en Radio Nacional. Y entonces me contrataron y tal, ¿sabes? Me escuchó no sé quién y me contrataron, con lo cual ya empecé a ganar la vida, en una cosa además que es brutal, que es como una especie de chiste del universo. El programa se llamaba Cosa de Dos. O sea, que era yo la que daba clases de pareja en Radio Nacional entre el año 96 y 99. Y él me Válgame. decía, María, pero menuda incongruencia y tal, ¿sabes? O sea, bueno, y sí, ocurrió esa incongruencia, pero era lo que me daba de comer. Y de paso me hice un máster en psicoterapia de pareja y movidas de pareja, claro, porque me puse a estudiar, ¿no? Porque tenía que sacar cada martes y cada jueves un Para tema, ¿no? Y pongo nutrir el micrófono a la programa. gente. Pero No, insisto que fue un chiste, o sea, te quiero decir, era chistoso. Sabiéndolo desde ahora y viéndome tan joven, tan infantil y tan espiritualmente bebé, ¿sabes? Hice lo que mejor supe y pude, que me permitió la vida, pero eso me sacó del pozo económico de algún modo, o sea, decir, porque, bueno, no es que me convirtió, no que va, pero por lo menos pagaba los gastos, ¿no? no. Y me permitió también y tal, ¿sabes? Bueno, pues hacerme algún que otro taller, y entonces ahí viene la segunda parte. Madre Santa, qué historia, Isabel, pero es que la vida y el universo nos va llevando, ¿no? Mira, qué interesante. A ver, Isabel querida, fíjate bien.
Sí, unas esculpidas muy fuertes a veces cuando tiene que salir el producto. Totalmente. Y Muy ahora fuerte. te quiero llevar a un concepto, el guerrero pacificador. Cuando las personas escuchamos este concepto, pensamos en esas personalidades fuertes e intensas que ponen estos dos servicios, estos dos atributos para garantizar la armonía en general. ¿Y cómo experimentas tú ese concepto? Que sé que aquí lo vas a unir con la historia de la vida de las leyes universales. ¿Cómo llega esto, querida Isabel? Bueno, pues es que además cuando me lo has estado diciendo, ¿no? Muchas veces veo imágenes, ¿no? En el que efectivamente no hay una guerrera que es muy fiera, que venía muy herida, que venía malita y tal, ¿no? De algunas de los nudos que había experimentado, con lo cual pues la pacificadora tardó en salir y vive Dios que sí, más allá de lo que es normal, ¿no? Porque siempre me he educado con una cultura y una educación que me ha permitido el poder sacar adelante mi vida y más o menos, ¿no? En el sentido de que mi rebeldía no llegaba hasta tal punto en que me convertía en una persona en que no se me pudiera ni mirar, por ejemplo, ni nada por el estilo, ¿no? La cuestión era que, bueno, pues que me mantuve en mis 13 en contra de los criterios y tal, vamos a decir, establecidos, con respecto a la elección que yo hice a partir del momento de poner primera sola y tal, y bueno, pues, y por supuesto renunciando a todo lo que para ello tenía que renunciar. Y lo hice y me acompañó siempre la psicología a partir de ese momento que tuvo siempre una evolución. Efectivamente, de la mano de Fernando, de Óscar, de Jorge, de Germán y muchos más vinieron las leyes universales. Porque efectivamente bueno, nosotros estábamos viendo en algún momento, creamos la Enneagrama 2001, que fue un foro que llegó a tener más de 1000 personas desde el año 99, 98, 99 hasta el año 2008. Fue increíble, fue como una especie de escuela en donde estábamos todos o prácticamente todos los que estábamos en Internet, de ahí surgieron las siguientes afiliadas, o sea, es la tercera parte de la historia, ¿no? Todo esto tuvo el origen y tal, de que nos apetecía hablar de Enneagrama, no éramos muchos, pero estábamos conectados, y entonces lo más maravilloso era para las mañanas era subirme corriendo a ver qué habían dicho los latinos mientras que nosotros estábamos durmiendo, y los latinos luego a ver qué habíamos dicho nosotros mientras que ellos estaban durmiendo, ¿no? Era genial, ¿no? Nos peleamos, nos divertimos, nos celebramos, nos conocimos. Fue una época, y fíjate, entonces esto, sí, ahí cambió el tema, porque efectivamente después de que empecé ya a más o menos poderme ganar la vida con la radio y también empecé a pasar consulta, empezaron a pedirme consulta y empecé a aceptar que me pidieran consulta. Y me quiero imaginar cómo serían mis consultas en ese momento y tal, ¿no? Pero bueno, ahí estuve en los primeros entrenamientos, ¿no? Porque o sea, alguien tiene que ser correspondiente con que metas la pata al principio, claro, cuando eres un ignorante, pero no se puede ser sabio sin haber sido antes ignorante, ¿no? Con lo cual, por eso te digo que más que nada por la compasión que puedas sentir ante las personas que hayan podido verse dañadas en algún momento, pero sí, efectivamente ahí empezó mi entrenamiento. Y entonces, bueno, pues de repente sí, tuvo que salir ahí una hembra que era completamente diferente a la ama de casa y que era también completamente diferente a todos los yoes que había tenido, muy llano y tal, ¿no? Porque tenía que estar rompiendo puertas, dando codazos, poco menos que como para hacerme sitio siendo mujer, madre. Y con un gran buen apellido, pero sin un duro, o sea, es decir, fue muy fuerte, ¿no? Y justamente hice un taller y me dijeron que yo podría ser 8, y me lo creí. Yo estuve prácticamente unos 6 o 7 años creyéndome 8. Y lo Wow. actué muy bien y tal. Sí, sí, esa fue mi época 8 y tal, ¿no? Que te iba a contar, ¿no? Porque, bueno, dice Delgado Naranjo que el 4 transmisor, no conocíamos los subtipos en esa época, no se daban en el enneagrama con subtipos, incluso en nuestro foro, en el enneagrama 2001 no hablaba, empezamos a hablar de subtipos como a partir del año
2003, 2004, cuando algunos de los desobedientes de Claudio Naranjo empezaron a enseñarnos los subtipos, pero aún así todavía no tenía yo ni la información, ni el conocimiento, ni siquiera tampoco la prueba científica de leer el 4 sexual, que era en ese momento, y sentirme identificado. Claro. Y tuvo que ocurrir otra catombe en mi vida. Y tal, pero ya te digo que todo es que y tal, ¿no? Pero luego finalmente han merecido la pena las esculpidas, ¿no? Y esa fue la época 8, la fue época rompepuertas, la época en la que efectivamente senté prácticamente las bases de lo que luego ocurrió en la siguiente época. Por supuesto, Madre Santa, es que te digo, tu vida es intensa y lo que le sigue, me encanta. A ver, Isa, querida, como profesora universitaria, y bueno, a miles de personas nos has impactado con tus cátedras. ¿Cómo ha sido para ti este tránsito pedagógico de la enseñanza tradicional del maestro va, se sienta y explica, a la enseñanza con conciencia, en donde el arquetipo de profesor enseña mediante el ejemplo sostenido en el tiempo? Platícanos. Bueno, hay una manera de ser profesor que nunca me ha fallado ni en el que nunca te han temblado los cimientos, ¿no? Y es que a mí me gusta la atención personalizada. Yo no puedo enseñar como me decía una amiga cuando se ponía nerviosa y tal, ¿sabes? Y entonces dejaba de ver personas y decía que veía lechugas, ¿no? Y entonces yo por mucha lechuga he querido ver, yo nunca he visto lechugas, más aún yo soy más bien, propongo talleres, cursos y tal, en la que no somos nunca más de 18 o 20 personas, ¿no? Porque si no, la cosa se me iría completamente de madre, como decís, ¿sabes? Es decir, que a mí me gusta saber quién es quién. Entonces, yo era una profesora que apreciaron mucho los estudiantes de psicología médica cuando yo enseñaba en la universidad, porque luego me quedaba con ellos, me gustaba que me hablaran de sus vidas, y entonces fue cuando enseñé enneagrama y tal, les enseñé. Tengo unos trabajos de enneagrama de los estudiantes de medicina de la Universidad Autónoma de Madrid de los años 90 y de los principios de los 2000, incluso posteriores, que no te puedes ni imaginar. Wow. Y, o sea, es decir, de gente como que de repente vio claro, algunos querían ser psiquiatras, otros ya querían, no, el enneagrama impacta fuerte, ¿no? A mí se me llamó un poco la atención tanto enneagrama, porque tampoco estaba una cosa así como muy establecida, ¿no? Cuando hablábamos de tipos de personalidad, tipos de tendencias, 9 maneras de comunicarse, 9 maneras de enfermar, 9 maneras de... entonces ya empezaba la cosa ya a ponerse mejor para que nos dejaran entrar, ¿no? Pero fue una época maravillosa en mi vida y tal como me lo pasaba en la universidad con mis estudiantes, que tampoco me diferenciaba tanto de edad con ellos, ¿no? Y ahí aprendí a ser profesora tal y como soy, es decir, que yo sigo... haciendo un periodo de acompañamiento a mis clientes mientras hago la enseñanza, no solamente enseño y me voy. Es que eso no lo podría hacer porque entonces pierdo la vocación y pierdo Total. la pasión que me ha caracterizado siempre para hacer que las cosas funcionen. Y te das cuenta que es también tu instinto el que está ahí por delante, llevándote a dar esa atención uno a uno y personalizada como debe de ser. Bueno, es Auténtica. que además yo tengo el navegador, tengo el social muy ciego, ¿sabes? Eso es una cosa que he tenido que superarme a lo largo de mi vida y tal, ¿no? El hacer vida social, el presentarme. Quiere decirse, cuando ya me presento y empieza el transmisor va bien, porque me quedo como hipnotizada ya y tal, y entonces ya no me drena tanto mi introversión, el hecho de tener que saber quién es quién. En esos momentos he sido muy torpe, lo he tenido muy ciego. Pero sin embargo, como siempre he sido líder y tal, pues entonces tampoco me ha molestado tanto. Es decir, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿No? Si no, no voy y ya está. Es de los jornevianos estos de los que huimos, los que chao y tal, ¿no? No problema, ¿no? Entonces, eso ha sido la siguiente faceta en la que he tenido que aprender cuando he sido la presidenta de 2 asociaciones y la directora general de 2 empresas, ¿no? Que creamos. Es que la cosa luego ahora empieza a oficializarse, ¿no? De Va, momento va evolucionando todo éramos esto. nosotros muy entrañable todo, muy amigos, metíamos la pata y ni se nos iba a ocurrir
hacer absolutamente nada más que ser eternos discípulos de ello. Por Que casi ejemplo, como crear otra cofradía y tal, en donde ahí nadie iba a salir, ¿no? Hasta que se dio el siguiente paso. y del siguiente paso, a ver, platícame ahora. Esa experiencia que has tenido en la junta directiva de la Asociación Internacional de Enneagrama, que por tu pluma está escrito, que ha sido como toda una carrera universitaria en la que te ha movido de tu zona de confort hasta límites insospechados y donde te has tenido que hacer un máster en diplomacia, relaciones, consenso, paciencia, compasión, comprensión y ternura. ¿Cómo fue todo eso, Isabel, querida? Ay, qué bueno, cómo te dirige la vida si uno se deja llevar, aunque sea un ignorante absoluto en el momento en que las cosas están ocurriendo, ¿no? Bueno, pues se cayó esa hocha y tal, ¿no? Se cayó en el año 2004. Fue un desastre sentimental, y un taller y tal, ¿no? Que ocurrió además muy, muy, muy lejos de mí y muy cerca de ti, donde de repente ya pues tuve que caerme del burro del 8, cosa que me dio pues me causó un auténtico estrago, ¿no? En esos momentos tampoco me di cuenta en el momento, fue cada vez más, cada vez más, cada vez más dándome cuenta, ¿no? Y la vida aprieta pero no ahoga, claro, porque además fíjate tú después de haber sostenido yo el rol de 8 delante de todo el mundo, siendo además emocional, el tener que decir que me había equivocado. Y no te vayas a creer que no había sido sonoro lo de pa, para, pa, ¿sabes? Y además lo actué muy bien, ¿no? O sea, es decir, yo era una gran líder, era agresiva y tal, le hacía frente a todo y tal, ¿sabes? Nadie me llevaba a la contraria. Todo era brutal. Hasta que me di cuenta de que no era por eso, no era por la fuerza, no era por el poder, ¿no? Era por otro tema, ¿no? Y sí, efectivamente tuve que doblar completamente ¿sabes? Es cuando la vida te dobla la cabeza, ¿no? Y dice, bueno, pues esa, primero aprende y tal, ¿no? Y luego ya veremos, ¿no? Eso me enseñó. Y fíjate qué curioso que fue la primera vez que me llamaron para enseñar enneagrama y en sustitución, y esto yo no sabía que ya se enseñaba enneagrama de esta manera, a una persona que se había puesto enferma. Y esto ocurrió en el año 2005, justo después de la hecatombe y de la caída del burro y tal, y todo lo que te acabo de contar. Y entonces, bueno, pues fíjate tú, empecé a aprender a enseñar, ¿eh? Porque además también lo necesitaba, se acabó el periodo de radio, y entonces ya empezaba yo a vivir de mis consultas y eso me vino muy bien el empezar a mis cursos, ¿no? Para poder también pagar mis gastos. Es decir, la vida te pone a morderte el trasero como tenías que hacer algo. Claro, porque nosotros para enseñar enneagrama y tal, era como de maestros, ¿no? Hasta que de repente la vida te pone, ¿no? Y entonces ahí pues uno se engancha, ¿no? Con el tema de qué bonito es enseñar y cuánto sabemos, porque no podemos saber cuánto sabemos hasta lo que lo empezamos a enseñar. Y ahí más se te ordenan las ideas, y de repente además empieza la gente a engancharse y ahí salió otra persona muy apasionada, completamente enamorada de lo que lo que estaba diciendo, y por tanto tuve muchísimo éxito como lo tuve en la radio y tal, que fue todo una casualidad. Pues esto pues también a veces fue una sincronicidad, y entonces, bueno, se disolvió Enneagrama 2001 porque cayeron todos los grupos de MSN, pero seguimos una serie de personas conectadas y escuchamos hablar. La rebeldía consiste en que no nos queríamos hacer de ninguna escuela, unos cuantos. Porque, claro, el Enneagrama, el Cuarto Camino, la escuela Sufí, la escuela de Claudio Naranjo, luego las escuelas de Estados Unidos y tal, y había unos cuantos que no nos queríamos hacer ningún curso escuela. Algunas escuelas eran vitalicias o tenías que hacerte religioso, o la cuestión era que había muchas maneras de seguir los caminos. Y había algunos que no, que queríamos ser libre pensadores. Y Y entonces de repente, obviamente te quedaste en los libres pensadores. ¿eh? Te quedaste en los libres pensadores. El libre pensador, y me quedé, bueno, lo que hice fue, claro, porque la vida te educa, ¿no? Entonces, si quieres ser libre pensador, te lo tienes que ganar. ¿Sabes? No es que yo soy libre pensador, no señor, y tal, ¿sabes? Eso requiere y tal, ¿sabes? Que tienes que hacer, salir, como tú dices, a los límites del barranco y del precipicio y tal, ¿sabes? Es decir, ¿qué es lo que hice yo?
agarré y digo, vale, muy bien, pues lo primero y tal, voy a fundar la Asociación Española de Enneagrama y tal. Luego nos enteramos que existía la IEA, que era una asociación internacional de Enneagrama, que podía haber escuelas, pero que no era una escuela. Es decir, nosotros podíamos elegir no ser ninguna escuela, sino ser Isabel Salama, o ser Oscar Ayala, o ser Fernando Uribe, o ser Germán Benavides, no teníamos que, y entonces nos gustó mucho. Y entonces es curioso porque fuimos los presidentes de las asociaciones, yo, por ejemplo, española de Enneagrama, Oscar Ayala de la colombiana, Niceto Sanabria de la argentina, Jorge Mendoza de la mexicana, es decir, que éramos todos los que estábamos administrando Enneagrama 2001, fundamos una asociación y tal, y nos hicimos de la IEA. Y ahí fue cuando vino y tal el primer presidente de la IEA. Y entonces, bueno, ahí fue cuando empezó el máster en diplomacia, que a partir de ese momento me tuve que hacer, porque claro, todo esto de repente yo me acuerdo que es que estaba flotando en el aire, mientras que todo hacía, la liaba parda y la fundación, y de repente convoco 400 personas, y ahí pongo, fíjate que no existían las redes sociales, ni existía el WhatsApp en esa época, pero aún así era tal la pasión y tal que se puso, que se lió parda, se lió muy fuerte. Es decir, no solamente fundamos la asociación, sino que un mes después apareció el presidente de la Asociación Brasileira de Enneagrama, que además era el presidente de la Asociación Internacional de Enneagrama, que fue el primer presidente latino de la Asociación Internacional de Enneagrama, con lo cual ya teníamos la prueba científica de que estábamos en el buen lugar, porque ni siquiera el presidente era americano. Y entonces ahí fue cuando empezó y cuando nos afiliamos, y ahí fue Uranio quien me propuso en el año 2009 entrar en la junta directiva, que me tuvo que estar persiguiendo meses, porque a mí era lo que me faltaba, y además sobre todo que me faltaba el inglés, además sobre todo. Porque yo había aprendido francés y no había vuelto a hablar en inglés desde hacía 25 años, ¿no? Y dije que sí. Y ahí empezó la tercera parte o cuarta o quinta parte de mi vida, que fue el máster en diplomacia que me tuve que hacer, porque, bueno, pues y el trabajo tan impresionante que tuve que desempeñar, tanto como presidenta de la Asociación Española de Enneagrama, como miembro de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Enneagrama. Todo esto con 45, 50 años, 40 y 40, 45, digo, sí, más o menos, y tal, los 40, ¿no? Que dicen que ahí es donde la lía, y si no la lías a los 40, mejor no, ya sabes, esperar a ver qué pasa con la vida, ¿no? Y sí, ahí empieza la siguiente faceta, que si quieres, cuando tú quieras te la cuento. Oh, no, no, es que ir hilando contigo la historia es coser fino, es ir haciendo unas puntadas muy exquisitas. Pero a ver, yo te tengo una pregunta bien interesante para mí. Veamos de qué manera la hacemos más interesante para todos. Las personas no nos conocemos. Crecemos con nosotros mismos y muchas veces somos incapaces de reconocernos y mucho menos de conocernos a profundidad. Y solo si llegamos a terapia o a procesos de autoconocimiento en que comenzamos a ver las pelusas de nuestro ombligo y a veces no nos gusta. Sin embargo, la curiosidad se instala. Y es así como en algunas ocasiones las personas comenzamos procesos de autoconocimientos que nos dan pauta al desarrollo personal y además nos pueden abrir la puerta a la transformación. ¿A qué le atribuyes esta extraña condición humana de que no nos conocemos? ¿Qué va? En absoluto. Y qué bonito, además, porque sí que no, todo es auténtico a medida que va desempeñándose. Todos los yoes que te he contado hasta ahora, que han sido los protagonistas de mi comportamiento y de mi manera de procesar la información, han sido completamente reales. ¿Mm? Y además han sido necesarios que salgan en mí en los momentos en que han salido. No todos han sido buenos, ni todos me han hecho bien. Yo te estoy hablando yo de la parte en la que, bueno, pues se fueron desarrollando los acontecimientos del protagonismo que el enneagrama ha tenido en mi vida. Pero mientras tanto y tal, gracias a la compañía de mi terapeuta en momentos horribles y tal, es que mientras tanto iban de vez en cuando sucediendo catástrofes sentimentales, y cuestiones en las que, bueno, ahí sí que una mujer manteniendo y pagándolo todo absolutamente, de eso, mis 3 hijos, me ocupé completamente al 100% de ellos, más teniendo que trabajar.
más siendo como soy yo y tal, no con esa, ahí sí que tuve muchas veces una carencia de afecto. No había hombre que resistiera mi máquina de trabajar y de tener que hacer lo que yo todos los fines de semana tenía cursos, es decir, tenía que agarrar el coche e irme a volver y tal, consulta, fines de semana, fiestas de guardar. Ahí no había vacaciones y tal, ahí lo que había que hacer era trabajar y no perder la oportunidad de que viniera alguien a escucharte o que viniera alguien a contarte lo que te tenía que contar, porque era supervivencia. Entre otras cosas, aparte de que me gustara, porque debo decir que fui muy feliz también en muchos momentos, sí que hubo momentos y tal de desamparo, de desprotección, de que te caes. Sí, efectivamente, el 4 me ha puesto bastantes zancadillas para poder haber disfrutado todo lo que podía haber disfrutado. Aún así, nunca ha conseguido y tal poder conmigo. Eso sí que lo puedo llevar de bandera, ¿no? Porque de hecho sigo aquí y el 4 hay veces que es un asesino, o sea, es decir, de uno mismo, ¿no? O sea, puede terminar uno como el Rosario de la Aurora, con ese bicho dentro. Y no digo que sea el peor, cuidado, pero es el que yo por lo menos conozco muy bien, ¿no? Y no hay que dejarle, ¿no? Ni hablar, hay que reconocerse. Y entonces el periodo de autoconocimiento ya más allá de lo que fuera un 4 transmisor, ahí fueron muchos aprendizajes, pero sobre todo relacionados con los sesgos instintivos. Es decir, ser presidenta de una asociación o llevar tanta responsabilidad como llevaba, como de hecho y tal, ¿sabes? Quiere decir que te tienes que fijar en los demás. Y yo tenía el navegador ciego. E iba con mi pasión, con mi electricidad, como si fuera una cosa contagiosa ya de por sí misma, ¿no? ¿Eh? Y ahí tuve también varias catástrofes de las que me di cuenta y entonces aparecieron, porque siempre que he tenido catástrofes en mi vida, ha aparecido un maestro, o ha aparecido un profesor o ha aparecido alguien que me ha explicado lo que estaba pasando. Y en esta ocasión, pues apareció Mario Sicora, para decirme que tengo el navegador de clínica y tal, ¿sabes? Es decir, el social, y que se requiere que ponga un poco más de atención y tal, ¿no? Porque estoy dejándome cadáveres a mi paso, entre comillas, es decir, personas a las que no les ha dado la oportunidad de expresarse, incluso hasta en desacuerdo conmigo. Claro. Luego con eso yo me consolé porque se me acusaba de autócrata, estuve a punto de perder la presidencia de mi asociación y además, de hecho, no la perdí porque mi voto valía doble, si no lo hubiera perdido. ¿Mm? Es decir, me dio un aviso a la vida muy fuerte en esos momentos y tal, con el bajonazo y tal, ¿sabes? De tenerme que caer del guindo de lo que creí. Yo pensaba que creía que estaba haciendo bien, no solamente no lo estaba haciendo bien, sino que era una catástrofe lo que estaba haciendo, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues ahí apareció el maestro y tal, y me explicó por qué. Y sobre todo, él vio, porque también él era mi presidente en esa época, yo tuve muchos presidentes como de la Asociación Internacional de Enneagrama. Él fue uno, dos, mi tercer presidente, y yo la verdad es que me sentí súper cómoda siendo él mi presidente. Y no porque fuera él mi presidente, él me defendió, porque era una persona súper justa, Mario Sicora. Pero si hubiera seguido queriéndome igual y además pues siendo súper amiga de mía, sí me hubiera tenido que echar. Eso es absoluto, es decir, y no gané por goleada. Lo que pasa es que él se dio cuenta de lo que me había pasado. Y entonces todo sea que no me vuelva a pasar, que es lo que me dijo. Bueno, ya ha pasado y tal, ¿sabes? Bueno, esto no tiene que volver a pasar, y pero ya sabes qué es lo que te pasa, y entonces a partir de ahora tienes que bajar el arousal y de tu apasionamiento y de tu, por supuesto no me lo dijo así, ¿no? Sino que hago un resumen y tal, un poco de la indicación que me dio para que me fuera mejor, porque además yo estaba representando un rol diplomático importante. Así es. Había que educar esa parte, Ya, sí, había quedado de educar a esa tigresa. Sí. claro. Y ve nada Y a más. la leona, que es social, ¿sabes? Es decir, vale, leona y tal, pero no la tigresa y tal, y sí es verdad, y tenía absolutamente, me di cuenta de todos los errores que había cometido, todos los horrores que había cometido, y aprendí. Aprendí además porque yo quería seguir, que la asociación que yo había creado sobreviviera. Y esta es otra de las cosas de los transmisores, de los que llaman sexuales. Y es que cuando creamos algo y tal, ¿sabes? Nos vamos cuando ya sobrevive. Claro.
Si ¿eh? todavía no dejas la impronta, tienes que seguir trabajando. Eso es, eso Sí, es. sí, Fue de hecho, además, pasé por chamanes, psicólogos, psiquiatras, no había manera de dejarlo, pero lo intenté, ¿sabes? Y no hubo manera. Fue de repente un día y tal, ¿no? Con una amiga, y se lo dije. Oye, ¿quieres ser la presidenta? Es la actual presidenta hoy día, y te lo dije. O sea, que no necesites realmente pasar por ningún proceso psicoterapéutico de ningún tipo y tal. Fue un impulso impresionantemente sano que tuve y hice bien porque mi hijo sigue sobreviviendo y estoy muy, muy cómoda en mi papel de abuela. ¡uh! ¿Sabes? Me he quedado de honor. Claro, hay que saberse ir. Claro, Sí, claro. pero es Pero cuando el instinto el yo- que te dijo, ya es hasta aquí, reina, ya acabamos, ¿cierto? Perdona, A- no te he escuchado. Se ha cortado algo. que te digo que el instinto es el que dice, ya es hasta aquí, ya es momento de retirarse. No hace falta hacer demasiadas filosofías. Ni ponerle voluntad a nada y tal, ¿sabes? No existe la fuerza de voluntad tal y como la entendemos y tal, ¿sabes? Es decir, hasta que no convenzas a la parte corporal tuya que tiene un objetivo único y vea que ese objetivo forma parte de lo que tú decides, vas a decidir siempre lo que quiera el instinto. Totalmente. Estoy de acuerdo contigo. Ahora Bueno, yo bien, he comprobado tantas veces que no estoy dando cátedra, estoy hablando de mi experiencia. Os acabo de contar una, ¿sabes? Es decir, es que fue tomándome un café, o sea, es decir, que no había absolutamente nada mágico, ¿sabes? En esos momentos y tal, ¿sabes? Que estuviera ocurriendo, más allá que de repente le dije, oye, Marga, ¿quieres ser presidenta? Y tal, y va y me dice que sí. Que no claro, era fácil a mí decirme que sí, ni, o que yo de repente lanzara un petardazo similar, ¿sabes? No sé cómo decirte, ¿no? Y ella va, pues vale. Fue genial. Sí, sí, sí. oh, increíble. Quiero cambiarte un poquito, llevarte hacia otro personaje del que ya nos has mencionado, Germán Benavides, del cual yo digo que su misión en la vida es andar por el mundo tocando muy sigilosamente los corazones de las personas que él acompaña a despertar. Cuéntanos cómo Germán logra atrapar tu interés y además te saca de esa cuarentena de la pandemia y llegas a Intro 2022, regresas en el 23 y además te postulas para estar con nosotros en el 24. Cuéntanos, ¿qué te apasiona de Intro? En contra de todas mis predicciones, promesas, juramentos, decisiones resolutas que ya había tomado y tal, de que no volvía por Latinoamérica. La siguiente faceta mía fue el crear afiliadas latinoamericanas o latinoparlantes también, porque de hecho creamos también Portugal. Bueno. Yo me encontré con Germán por primera vez cuando, después de que me diagnosticaran el 8, que además había sido un muy amigo suyo y era una cosa y tal en esos momentos que era bastante clara y no era, pero yo era muy peleona, ¿no? Y recuerdo que en esa época pues peleé. Y entonces, bueno, pues había momentos en que eh, tú no sé si te has levantado alguna vez y te das cuenta de que la gente está enfadada contigo, ¿sabes? O sea, como voy a ver si hay alguien que no esté enfadado conmigo, ¿no? Y la persona que no estaba enfadada conmigo era Germán. Y entonces esto, él me acogió y me empezó a comunicarse conmigo, dándome comprensión y tal, ¿no? Porque también él entendía que yo era 8. ¿De acuerdo? Y entonces también estaba, pero, pues, de alguna manera, pues entendiendo que lo que podía estarme ocurriendo en caso de 8. Pero en esos momentos a la persona que vivía ahí dentro le daba igual 8 que 24, sino que alguien te dijera la palabra y tal, ¿sabes? ¿No? Y fue él. Y es algo que yo no voy a olvidar nunca. Es decir, eso no lo olvida el alma.
porque esto, quiéreme cuando menos te lo merezcas, que es quizá cuando en esos momentos de lo mejor, mejor lo necesitas, ¿no? Es decir, y no fue eso tampoco, porque Germán nunca me ofreció su consuelo, y no, empezó a hablarme normalmente conmigo y tal, nos hicimos muy amigos. Y también me hice muy amiga de Nasli, su mujer, de la que es íntima amiga mía también, y yo he ido a Cali muchas veces, y a Colombia, y les he conocido, y he estado con ellos, nos hemos abrazado. Y fíjate tú, estamos en el año 2024, estoy hablando del año 98. O sea, es decir, que nos conocemos desde hace décadas, ¿no? Entonces, efectivamente, yo de repente cuando dimití de la asociación, que fue un mes antes de que nos cayera la pandemia, ¿eh? Un mes antes. Un mes antes de que nos cayera la pandemia también decidí que mi máster no empezaba cuando solía empezar, sino que empezaría el siguiente año. O sea, yo no sé qué ángeles celestiales y tal nos vinieron a visitar en esos momentos para que se tomaran una serie de decisiones que marcaron el siguiente destino. Y una de las decisiones, que la única que no se ha cumplido, es que no vuelvo a viajar en mi vida y tal, ¿sabes? Que es a donde íbamos y tal, ¿no? Porque yo había estado en Argentina, en Chile, en México, en Colombia, tropecientas veces, en Cuba, en Portugal, en Francia, en Estados Unidos como unas 20 veces. Es decir, esa fue la época de salir de mi zona de confort, no, lo siguiente. ¿Eh? ¿Sabes? Es decir, es todo el santo día y tal, y esto pagándomelo yo, porque ocurrió un acontecimiento económico en mi vida justo cuando me identificaron de cuatro, y es que vinieron unos diplomáticos y me compraron mi casa de Madrid, donde yo vivía con mis hijos, por 5 veces más el precio de lo que le estaba poniendo para venderla. Y de repente entró en mi cuenta corriente un dineral. O sea, porque, pero, por supuesto, me compré otra y tal, ¿no? Pero todo eso, todo ese recorrido que yo pude hacer en esa época y tal, ¿sabes? De pagarme mis billetes, pagarme mis hoteles, porque a mí nadie me pagó nada. Yo a todos esos viajes y tal, yo fui era con mi dinero y tenía dinero, porque me ocurrió eso que te acabo de contar. Claro. Antes de todo eso, Germán y yo éramos muy amiguetes y tal, simplemente y tal, ¿no? Pero vamos a ver que esta amistad y tal fue interrumpida. De repente eran 3 años en que no hablaba, de repente nos volvíamos a encontrar en Estados Unidos, de repente nos encontrábamos en el Congreso, porque cuando ese foro en donde estábamos todos juntos hablando todo el tiempo se deshizo, nos creó un vacío increíble. Lo de Facebook fue terrible para nosotros. Por eso estábamos en asociaciones, nos seguimos y eran otro tipo de manera de comunicarnos, ¿no? Pero seguimos juntos, ¿no? Luego la vida te va poniendo, a cada uno nos va poniendo en nuestra función siguiente, ¿no? En esos momentos éramos hermanos. Era una cosa impresionante, qué bonito. Qué manera de amarnos, qué manera de enfadarnos los unos con los otros como se enfadan los hermanos. ¿Sabes? Y qué manera de darnos abrazos, qué manera de encontrarnos, qué manera de irnos y mandarnos a la porra frita, qué manera de volver otra vez a pedir perdón o no sé qué. Es decir, hicimos de todo, éramos muy infantiles, pero nos amábamos mucho. Y el amor yo creo, fíjate, ha sido Germán la única persona que me ha sacado de mi juramento vital de no volver otra vez a agarrar un avión. Y sí, ahí tienes razón, para que veas y tal, ¿sabes cuánto amor y tal, ¿sabes? Se va fraguando a lo largo de las décadas, independientemente de las veces que nos veamos. Claro. Y entonces sales, y entonces llegas a intro. Y cuéntame qué significa intro para ti, además de que representa el amor por Germán, pero juntar estos talentos, juntar a los profesores, a las personas los facilitadores que nos dictan los talleres, pero que además no nada más van a ese rol, sino también son participantes. ¿Qué simboliza para ti? ¿Con qué entrega vas a intro? Bueno, yo no sabía con lo que me iba a encontrar. Yo de repente dice Germán, oye, ¿te vienes? Y voy y le digo que sí. Eso es decir, es brutal. Es como cuando le dije a la, A la a amiga. actual y tal, sabes que si quería ser presidenta y me dijo que sí, pues lo era lo mismo, ¿no? Entonces al día siguiente me dice, oye, ¿tú estás segura de lo que me has dicho? Yo, no. Así que como me lo vuelvas a preguntar y tal, no tengo ni idea de por dónde voy a salir, ¿no?
porque yo digo, bueno, pues sale, pues me voy para allá. Y sí, es decir, es increíble, ¿no? Es decir, contra todos mis juramentos mesiánicos, no sé cómo decirte, ¿no? De ahí la frase divertida de si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿no? Totalmente. ¿Eh? Y entonces pues le debía de tener pues muerto de la risa y tal, como de costumbre, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto, efectivamente, yo la pandemia fue, a mí esa parte introvertida mía, esa parte solitaria mía, esa parte del ala 5 mía, se incrementó muchísimo. Y gracias a eso, más, pues no, imagínate, por dónde salgo yo y tal, ¿sabes? Me tiro por la ventana, o sea, no porque pues mi casa da al campo y tal, no, pero no tenía ni gatos, había muerto mi gato el año anterior y nada responde a tu presencia. Se llama responsividad. Y en todos los mamíferos sociales algo tiene, o sea, tú cuando entras, miran, ya está, ya te han dicho que estás viva. ¿Entiendes? Y entonces ya puedes continuar tu camino y tal. Lo malo es que nadie responda a tu presencia. Y las plantas responden, pero al día siguiente. Y tal, ¿sabes? Esperando a ver si hay alguna muestra de afecto, alguna muestra de que existes, ¿no? Entonces, esto me convirtió en una persona complicada, un poco maniática, arisca y tal, ¿no? Es decir, en algunas cosas y tal, ¿no? Es decir, de repente me di cuenta de que me estaba, y con perdón de la palabra, enmierdando y tal, con lo cual seguramente mi parte instintiva cuando le dijo a Germán que sí, tiene algo que ver con el asomar la nariz al mundo. Porque yo vivo muy bien, y tal, vivo en una casa preciosa y tal, ¿sabes? O sea, llena de jardines alrededor, campo. Salgo de mi casa y es tierra de nadie, hasta el Escorial, donde hay jabalíes, ciervos, rapaces. Es decir, tengo exactamente la vida que me gusta, pero cuando hay vida y tal, pero cuando no hay nadie y tal. Ya, pues que ahí también soy mamífero social, por mucho que tenga y yo creo que ahí estaba Germán, su amorosidad. También que porque yo supe que Germán y yo, no, tanto él y como yo, y sobre todo los que hacíamos vivencia, todo era vivencial en mi vida. O sea, todo lo que yo me tuve que reinventar en 3 meses, pero me reinventé. Pero me había pasado una cosa, si me dejas te la cuento porque es alucinante. Sí, 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 Y es por que favor. un año antes había grabado todo un eneagrama online, tipos, subtipos, sesgos y tal, para venderla y tal, y hacer un eneagrama online, y no vendimos un curso. Y lo tenía todo metido y tal, ¿sabes? En un cajón. Y de Oh, repente aparece la pandemia. ándele. ¿Eh? El eneagrama completo. O sea, que me hice la plataforma en 3 meses y teniendo todas grabaciones profesionales, con PowerPoints incluidos, con efectos de luz, de sonido, es decir, todo, me dejé la pasta en el famoso Enneagrama online y tal, ¿sabes qué? Cero patatero, fue increíble. Por lo menos haber vendido uno, ¿sabes? Ni uno. Y la tenía metida ahí y de repente surge esto y dices, no sabes para cuándo estás trabajando, ni para quién estás trabajando, ni las cosas que de repente te puedan pasar, ¿no? Porque además las personas que vivíamos vivenciales, véase Germán y véase yo, esto, nos ganábamos la vida así. O sea, quiere decir o sea, yo le tuve que pedir 1.000 euros a mi yerno en el tercer mes y tal, sí, 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 y tal, ¿sabes? Porque no estaba generando y tal. Luego, gracias a Dios, aparecieron no 1.000, sino muchos miles más 2 meses después, con lo cual pude y tal, más o menos salvar la situación, pero de repente y tal, ¿a dónde vas? ¿Qué haces? Claro, Es brutal, y además estando todo el mundo igual. todos Como a estábamos. pedir dinero prestado y tal, claro, todo el mundo, oye, pues es que nosotros, y es que estaba todo el mundo sin saber cuál iba a ser el futuro. Te estoy En hablando una de mayo, junio, 2000. incertidumbre, en una incertidumbre, el globo terráqueo, pero brutal. Ya. Y entonces yo sabía que Germán no había pasado tan mal, bueno, mal, y decir, como nos pasamos todos en un momento dado hasta que las cosas, y me enterneció muchísimo por parte de él que estuviera tan valiente y liando la parda. Eso también, pues a mí me gustan los rebeldes unidos jamás seremos vencidos, ¿no? Y fíjate que Dios nos une, tal, no, y no se sabe qué hago, no. A mí cuando me preguntaban, ¿qué haces aquí? Yo la verdad es que no tengo ni idea de qué hago aquí, pero aquí estoy, ¿no?
Y luego, bueno, pues me di cuenta en mi introversión, ahí pues yo estaba un poco enrarecida, era la primera vez que salía desde hacía 5 años, son muchas cosas que me habían estado ocurriendo, ¿no? Que a partir de por el momento y tal en que aparecí por ahí, por Armenia, tuve que superar. Y las superé muy bien y tal, y me encontré con gente amable, con gente que entendía y tal, es decir, que lo que te podía estar pasando, con gente que te respetaba, y muy bien, la verdad es que fue una maravilla y tal, para mí fue una de estas sopas de pollo para el alma y tal, sabes que de vez en cuando a mí ese libro me impresionó en los años 90, ¿no? Y siempre me imagino esa rica sopa de pollo que toma uno cuando está medio deshidratado, que vuelves por la noche, ¿no? Y hace frío y tal, y es a poner rico. Y entonces sentí un poco esa caricia, ¿no? Y entonces por eso vuelvo. A ver, uno vuelve hacia lo alcalino, uno, ¿sabes? Cuando uno, vamos a decir, no necesita, pues es una maravilla y tal, ¿sabes? El poder ir porque a uno le apetece. Y eso y es precioso y tal, y te ha dado la oportunidad este año además que van a ir amigos míos, es decir, que van a seguir yendo las mismas personas menos alguna, pero se añade que va Jorge Mendoza, Patricia Sánchez y una serie de personas, ¿cómo se llama este hombre de México que formaba parte del viajero entero, Eduardo Rosas, al que conocí en el Congreso de México cuando se presentó la Asociación Mexicana de Enneagrama en el año 2000, creo que era el año 2011, cuando Jorge Mendoza y una serie de personas, es decir, Andrea Vargas, eh, Adelaida Harrison. Aida Harrison, sí, efectivamente, y tal, hicieron una junta directiva e hicieron un congreso de presentación y ahí estuvimos y conocí a Eduardo. Es que ya te digo que ahí donde, ¿sabes? Había un silbido y aparecía. Era Claro, impresionante, qué naturaleza y tal, ¿sabes? Yo ahora que soy más vaga que la chaqueta de un guarda, o sea, vino conmigo, digo, quien tenga 40 que aproveche los 40 es una época prodigiosa, porque la maternidad ya, pues, ya quedó un poco atrás, por lo menos en mí, que fui madre muy joven, y tienes mucha energía todavía. totalmente. Y entonces platícame de la maternidad. Ya me dijiste que la gozaste, pero con esta personalidad tan única, ¿cómo fue este proceso? Porque para muchas mujeres, y me incluyo, es todo un reto y es un máster en amor incondicional y en entrega absoluta. ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, yo era una mujer que venía de un paradigma cultural en el que la mujer, bueno, pues era madre y esposa y ama de casa. Y no En más. la situación social en la que yo vivía, yo había nacido y tal para ser ama de casa, soy madre de familia y esposa de mi marido y de llevar, bueno, pues la vida que a partir de un momento dado fuéramos a llevar, ocupándome yo de mis hijos y así hice. Y entonces mis hijos han recibido toneladas de amor y tan, ¿sabes? ¿No? Porque claro, la pasión la ponía en la oxitocina, en la biología, y entonces mis hijos y tal, bueno, pues son hombres y mujeres de bien y tal, honestos, se ganan la vida, salió bien esa ecuación y tal, y me ocupé de ellos hasta que empezaron el colegio, que fue cuando ocurrieron las catástrofes, que cambiaron la vida, pero que me pude permitir y tal estar con mis hijos durante 4 años, 365, 724. Wow, muy bien. Todo el tiempo me dedicaba a ellos y tal, ¿sabes? Les iba a recoger al colegio, les hacía la comida, la cena, ¿sabes? Les bañaba, les vestía, y me iba a comprarles uniforme y tal, ¿sabes? Todo lo hacía yo y tal, encantada y feliz. Y bueno, cualquier ama de casa me puede decir si eso no es, o eso no es un trabajo. Y luego los fines de semana, ríete los fines de semana y tal, ¿no? Y las fiestas de guardar y las cumple. Y no, y además tenían 3 meses de vacaciones. Yo al colegio le llamaba San Colegio. Pero esto, me llevé muy bien con mis hijos me respetan, mis hijos me adoran, yo también a ellos y tal, ¿no? Y les he dejado libres,
porque entre otras cosas no tenía más remedio. Es decir, no he sido para nada como era la primera época de mi vida, una mandona y tal, ¿sabes? Es decir, todo eso me sale con mi gato y tal, ¿sabes? Pero con mis hijos y tal no han tenido límites y tal. Y también es verdad que nos vinimos a vivir porque hubo ese cambio de tercio justo cuando eran de adolescentes. Eso que te he contado, que de repente me dieron veces más por mi casa de lo que estaba vendiendo. Justo hice la mudanza, tenían 13, 15 y 18 o 17. ¿Eh? Y justo y tal, ¿sabes? Bueno, pues muy bien. Aquí hacéis lo que queráis, pero aquí. Y entonces, bueno, pues se tenía lo que quise, comida, bebida. Y yo los fines de semana tenía que irme y volver y tal, y yo no tenía dinero para dejarles con alguien. En todo caso, me los llevaba y tal, que aprendieron muchísimo enegrama y mucha psicoterapia con animales, porque les llamaba, mi mamá me los llevaba castigados y tal, porque no tenía otra cosa que hacer y tal, hasta que empezaron a crecer y empecé a confiar en ellos y tal, y bueno, me salió bien la ecuación. No digo que sea la que haya que aplicar, pero a mí me salió bien. ¿Sabes qué es? No limits y tal, pero aquí. Y los límites sí, por supuesto que se dieron, y aquí. Y entonces se convirtió además en un sitio de referencia donde venían todos a ver la tele, a jugar, a beber sangría. Seguramente se fumaría porros, claro que sí, pero yo qué sé. El caso es que estaban vivos cuando venía yo los domingos, bien alimentaditos y tal, ¿sabes? Y no había pasado nada. Más aún, estaban deseando que yo no llegara, ¿sabes? O sea, que muchas veces te crees más necesaria de lo que realmente eres, ¿no? Y el hecho de verme obligada a darles libertad me salió bien. Listo. Y he sido una madre amorosa y tal, ¿sabes? He puesto muy pocos límites, pero ya te digo, me ha salido bien. Querida Isa, ya me platicaste de tu rol de madre. Ahora háblame de tu vida de abuela, cómo lo gozas. Ah, Platícanos ah. qué se siente justo tener en tus brazos tu descendencia y ver que lo lograste, que ahí van tus genes. Cuéntame, por favor. Bueno, hay que pasar la aduana de tener hijos para tener nietos. Eso está clarísimo y tal, es decir, esto no viene gratis y tal, ¿no? Ni uno tiene suerte, ni nada por el estilo, ¿eh? Esto es el regalo que Dios te hace, ¿no? Finalmente para poder amar incondicionalmente sin la responsabilidad de la educación y la responsabilidad de la ignorancia de una madre, como es absolutamente normal y tal, ¿sabes? En la edad biológica en que las tenemos somos muy instintivas. Yo fui muy buena madre, pero porque era instintiva, no tenía el instinto todavía distorsionado, no por sabiduría. A mí yo no existía internet, no, ahí a pelo, ¿sabes? Y salía muy bien y tal, ¿sabes? Porque el instinto funciona fenomenal. Lo que pasa es que son muchísimos años, muy caro, muy costoso, vamos a decir, para no decir caro, porque eso tiene un tinte desagradable, pero muy costoso y tal, es decir, he tenido que recorrer largos y ardorosos desiertos, ¿eh? Para poder haber conseguido lo que he conseguido. Y cuando nacen esas criaturitas y tal, ¿sabes? O sea, esas cositas y tal, ¿sabes? Que son producto, que son carne de tu carne y tal, ¿sabes? O sea, que más encima hasta le encuentras parecido, ¿no? Y tal, ¿no? Es decir, al principio me maternicé con mi primera nieta hasta que me di cuenta de que estaba excediendo funciones. Y ahí tuve una gran lección, ¿no? Porque fue justo la época de la pandemia. Y ahí fue cuando relativicé completa y absolutamente mis funciones como este personaje que se estaba construyendo, que era el de ser abuela. Y entonces he empezado a disfrutarlo muchísimo, pero como no te lo puedes imaginar. Los momentos que no han sido tan bonitos porque sus padres la lían o porque no sé qué y tal, ¿sabes? Pues aún así y tal, ¿sabes? Es decir, es amor, vamos a decir, amor y dinero. O sea, te quiero decir, es que hagas lo que hagas, pienses lo que pienses, quieras lo que quieras, tengas razón o no tengas razón, ¿sabes? Es que da igual, ¿no? ¿Sabes lo que le espera? Aquí hemos venido todos a aprender, todos tenemos unos principios, unas historias, unas historietas, y lo que hemos aprendido que no sabíamos cuando teníamos hijos, sí lo sabemos cuando tenemos nietos. O los que han sido padres a los 40 y pico y tal, ¿no? Es que yo fui madre con 23, ¿sabes? O sea, y ya era tarde, ¿sabes? No sé cómo decirte, ¿sabes? En esa época se tenían hijos muy jovencitas.
Wow, qué Y la delicia. felicidad tan impresionante que siento. Además, esto también se ha extendido a efectivamente el poder delegar la asociación. Es otro de los factores. Fue alguien que me dice, y tal, y bien te sientas ser abuela. Y digo, "Ay, que eso te sienta bien, te sienta mal, no sabes qué, cómo te sientas, ¿sabes? ¿No? Y me dice, pip, y tal, digo, vale, pues estupendo. ¿Sabes? Abuela. Y la verdad es que cuando dejas el control, ¿sabes? Que es el no ser abuela, sino que ser todavía madre, que tienes que ejercer el, vamos a decir, no el control, la gestión, ¿no? Y además yo soy doña control, ¿eh? ¿Sabes? Quiere decirse, ahí está mi ego también, ¿no? Cuando delegas el control, es una maravilla, y tal, esas vacaciones absolutas y tal, ¿no? Qué rico y qué difícil es, pero cuando has trabajado mucho y tu alma sabe, tu psique sabe y tu instinto sabe que te lo mereces, delegas con mucho gusto, porque de alguna manera, primero, como tú dices, encuentra el momento el instinto y tal. Y cuando el instinto lo delegas porque sabe que va a sobrevivir. Y esa es la inteligencia auténtica, a la que llaman intuición, aquello que lo sabe. Totalmente, no, qué maravilla. Y se te transforma la cara en cuanto te toco el tema. Es, Agua. es que es una felicidad absoluta. Es que hagan lo que hagan, ¿sabes? Cuando no sale la señorita Rottenmeier, no sale la educadora, no sale todos esos personajes que han podido llegar a salir de educadores, ¿no? Qué Ah, delicia. mamá, es que ha manchado el sofá de mermelada. Mi vida, ¿sabes? O sea, y lo limpias y ya está, ¿sabes? Y Claro, punto y tal. Ponerte así porque el niño ya... No, no pasa nada, no pasa nada, ¿eh? Y exacto. eso es una maravilla, una maravilla. Las leyes han estado funcionando toda mi vida, algunas veces no funcionando, porque cuando no funcionan las leyes es porque funcionan, ¿eh? Tal- ¿Sabes? Hemos hasta tirado hasta por la ventana, tal, luego hemos ido a recogerlas. Sí, sí, sí. Han estado acompañándonos toda la vida. Y para aquello que preguntabas primigeniamente sobre el guerrero pacificador, las leyes han sido muy oportunas para que esa pacificadora y tal, sabes que puede haber por ahí y tal, que la verdad que hay que buscarla, pero se encuentra. Y no es pacificadora, porque esa palabra siempre le he tenido yo un poco de, por cuando le llamaban al 9 el pacificador, y al 2 el ayudador, y al no sé cuántos, y siempre pues he sido muy rebelde de títulos y tal, pero entendí perfectamente lo que querías decir, ¿no? O sea, es decir, vamos a decir el rebelde armónico. ¡Wow! ¡Qué bonito se escucha eso! Rebelde armónico tiene mucho más sentido que un guerrero pacificador. Totalmente, estoy de acuerdo contigo. Muy bien, pues qué gusto me da el haberte Gracias, contado querida mi vida. Isa. Vamos a hacer algo ya breve para terminar. Son preguntas rápidas. Yo te pregunto, contestamos muy rápido y vamos acabando. ¿Lugar favorito de Isabel Salama para cenar y con qué plato lo acompañarías? Ay, Dios mío, en Esvedra, en Ibiza, con una rozabanda Uy, qué rico, y un buen vino blanco. qué genial. De todas las tipologías del enneagrama, ¿cuál te produce más empatía y por qué? Pues el que más empatía me produce es el 4 porque sé de qué va. Claro, A ver si entonces, eso no quiere decir que no vaya a mandar a la porra frita de repente a alguien, pero con empatía. ¿Sabes? Eh, Porque sé lo que tiene dentro, ¿no? Si hay muchas veces que se nos tiene que alejar y luego volvemos y tal, si no hay ningún problema. totalmente. A ver, Isa, si esta noche tú pudieras regresar a tu habitación en 1985 y visitar a esa joven Isabel, ¿qué le dirías? Eso te pasa por querer ser libre. Me encantó, me encantó. ¿Qué te gusta más? ¿La mentalidad presa o la mentalidad depredadora? Eh, Bueno, ahora presa, en la actualidad. Me encanta lo holístico, me encanta lo armónico y me encanta
el estar tranquilito y tal, ¿no? Pero toda la vida he disfrutado muchísimo de ser una gran depredadora. Me encanta, lo sé, me gusta eso. Recomiéndanos una película que te haga reflexionar un montón. Esa última que viste, uf, esta la tengo que recomendar. No, que va, la última que vi es muy en irlandés, que me la recomendaron y tal, es una cosa impresionante. No, me acordé de uno de los nuestros, ¿no? Hablando de Robert De Niro, de Al Pacino y de Joe Pesci, que es una gran película. Es muy bonita esa película. Ahora bien, última pregunta rápida. Si tú tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Eh, Vamos a ver, un propósito que tengo es que mi muerte sea calmada y no herir con ella, no hacer daño con ella. ¿eh? Me gustaría poder hacer un tránsito bonito, elegante y rápido. Ah, muy bien. Una muerte de Tener reina. el poder para poder elegirlo, sí. Claro. Muy bonito superpoder. Isabel, querida, agradezco mucho el tiempo que nos has regalado, que ha sido muy valioso para nosotros y para nuestra comunidad. Conocer a nuestros facilitadores y comenzarlos a hacer parte nuestro para los que son nuevos. Querida comunidad, agradezco su presencia aquí conmigo en Intro, la entrevista. Y no olviden que nuestro encuentro anual será en México, en la ciudad de Tlaquepaque, Jalisco, del 7 al 13 de octubre. Tendremos varios facilitadores de talla internacional, hospedaje, alimentación, experiencia inmersiva con la cultura mexicana, degustación gastronómica y por supuesto que habrá tequila para brindar y mariachi para cantar. Síguenos en nuestras redes, nos encuentras en Instagram como @intro 2024 Enneagrama. Intro es un proyecto de humanizarte, procesos para el despertar interior y nos encuentran como Humanizarte Digital en Instagram, Facebook y YouTube, donde podrán ver esta entrevista las veces que quieran. Isabel, querida, a ti, ¿dónde te encontramos en Internet? Bueno, me encontráis en Instagram, me encontráis en TikTok, me encontráis en Threads, me encontráis en YouTube y en LinkedIn. En LinkedIn poco y en todas las demás, sobre todo en YouTube. Ahí es donde doy mi alma y mi ser para poder estaros compartiendo mi sabiduría o aquello hasta ahí donde he llegado. Muchísimas gracias, querida Isa. Esto fue Intro, la entrevista. Se despiden por ustedes brevemente Isabel Salama y Blanca Elia Venegas. Y como siempre les digo, sé que pronto te veré. Muchísimas gracias a todos. Querida Isa, muchas gracias. Adiós.